Muy bien, doctor Colmenares, gracias por esa intervención tan importante. Continuamos con la agenda. Vamos a mirar a continuación la importancia de la supervisión en la industria aseguradora de Colombia, sus perspectivas y sobre los retos y oportunidades que trae consigo el panorama actual en nuestro país. Quiero entonces llamar en este momento al escenario al doctor Jorge Castaño, el superintendente financiero de Colombia, con una conferencia Desarrollo de la supervisión. Además les cuento que está recién ratificado, así que felicitaciones, doctor Jorge. Bienvenido, un aplauso nuevamente para él. Sergio, muchas gracias. Bueno, muy bien, un saludo muy especial a todos. Doctor Miguel, un placer de nuevo estar aquí en su convención. Por supuesto también, doctor Colmenares, muchas gracias por esas palabras que, como lo veremos ahorita, coinciden en gran parte con los mensajes que la Superintendencia Financiera ha traído. Un saludo también muy especial a todas las personas que están presentes el día de hoy. Yo creo que somos los mismos, pero no haciendo lo mismo, ¿no? Y eso es lo que al final es el reto que tenemos para poder enfrentar adecuadamente las dificultades cada vez más presentes, cada vez de mayor impacto que estamos teniendo en nuestras sociedades, en nuestras vidas, en nuestras familias, en la economía. Yo creo que eso es fundamental en un escenario como este, en donde, como usted muy bien, David, mencionó, son expertos, ¿cierto? Profesionales dedicados a anticipar situaciones y también a poder generar certidumbre, generar tranquilidad y generar resiliencia, una palabra tan de moda durante la pandemia que creo que tiene todo el sentido poder reflexionar. Y a inicio con esta imagen. Viene bien el espacio del micrófono porque creo que si nosotros nos tomamos la responsabilidad como nos corresponde, por solamente 10 segundos de poder ver esta imagen, lo primero que se nos viene a la mente es ¿en qué situación se encuentra la persona que siente algún nivel de tranquilidad porque camina bajo la lluvia con un esquema de protección? Y tal vez, de otro lado, en contraposición, alguien que podría uno calificar con una cara o una expresión de preocupación soportando la inclemencia de la lluvia. Y esta imagen la traigo a colación y les pido 5 segundos de reflexión, es porque es una decisión en donde queremos estar. No es una consecuencia. No es el resultado de una coyuntura. Es una decisión. Y eso es fundamental a la hora de evaluar nosotros qué queremos ser. Yo comparto, doctor Colmenares, su discurso. Pero necesitamos seguir trabajando para que no sea solo un discurso, para que sean los números, para que sea la tranquilidad de un hogar, para que sea la confianza de una sociedad en una industria como esta, la que reitere, ratifique y apoye lo que se tiene que hacer. Inicio por esta reflexión, generalmente buscando en ustedes el acompañamiento y el alineamiento a algo fundamental. Resiliencia, capacidad de poder levantarnos todos los días enfrentando adversidades. Evitando adversidades no es nuestro propósito. Una industria como esta no busca permanentemente ante las situaciones adversas, cierro la oferta de un producto. Eso no es admisible. Estoy escogiendo un camino que tal vez no es el que esta sociedad necesita. Las reflexiones de la superintendencia a veces son difíciles. No tenemos la popularidad de Súmate, tal vez. Quisiéramos tener esa popularidad, ¿no? Se paran aquí al frente 3 bellas mujeres, ovación, aplausos. Tal vez no sea ese nuestro escenario, tampoco quisiéramos hacerlo, respetamos mucho esa aproximación. Tampoco vamos a feriar visitas o exenciones de requerimientos, es el día a día y cada uno de nosotros cumple esta labor. Cierro diciendo entonces, en esta primera reflexión inicial, no podemos ni sobrereaccionar, pero tampoco podernos quedarnos inactivos. Todos los días nos levantamos con mucho temor a enfrentar lo que venga en ese día. No importa qué tanto planeemos, no importa qué tanto
estemos preparados. Pero sí, definitivamente para nosotros es una actitud y esa industria no está sola. Aquí está la superintendencia, aquí está la institucionalidad, no para amplificar voces de desespero, no para amplificar mensajes de qué vamos a hacer, sino por todo lo contrario para construir, como hasta ahora lo hemos venido haciendo, caminos que le permitan generar bienestar a esta economía y a esta sociedad. Por lo tanto, la resiliencia espera mucho o necesita mucho de esta industria. Una industria profesional, gran talento por todos lados, muy técnicos, muy buenos números, pero a veces necesitamos un poquito de humanidad, un poquito que nos ayude a ponernos en los zapatos del otro, un poquito que nos ayude a que realmente sigamos siendo resilientes. Muchas veces uno no espera que le paguen la indemnización, generalmente sí, y rápido. Pero también uno necesita alguien que lo oriente, alguien que sea capaz de decirle, usted además debe hacer esto o debe hacer lo otro. Debo contarles una anécdota. El sábado, yo salgo a montar bicicleta, como tal vez algunos de ustedes saben. Mi compañero de bicicleta, el domingo, yo no pude salir con ellos, no estaba acá. Salió a montar bicicleta, él salió en su moto a escoltar a los dos compañeros de bicicleta. Y desafortunadamente, a las 7:20 de la mañana, un joven menor de edad, con algún nivel de licor en su cuerpo, arrolló a los 3 señores. Hoy mi compañero de ruta está en un camino diferente, un camino difícil, ¿cierto? La discusión no es si el SOAT protege o no protege, es que tiene que pagar lo que corresponda. No hay nadie que haya sido capaz de decir a esa familia, señor, usted debe poner una denuncia, por ejemplo. Usted debería ir a la fiscalía a hacer esto o lo otro. Usted no debería hacer tal camino o sí debería hacer tal cosa. No hay quien asesore, no hay quien acompañe. No faltó el abogado que llegara a ofrecerle acompañamiento. Si me da tanto por ciento, yo le garantizo esto y le garantizo lo otro. Y a eso es lo que él y muchas personas todos los días se encuentran abocados con un problema como este. Entonces realmente esa anécdota llega al corazón y quiero transmitírselas a ustedes en un escenario que tal vez no sea el más adecuado, pero que comparte algo en común y es, si queremos esa resiliencia, si queremos ese bienestar, si queremos realmente tener un compromiso, debemos ir más allá, debemos poner el granito de más, la milla extra. Los profesionales de los riesgos, la gran pregunta es, ¿cuáles riesgos? Estos, hemos avanzado mucho y quiero reconocer también eso. Este no es un camino solamente de tristezas y desamores, por el contrario, hemos construido mucho. No podemos perder esa institucionalidad, los canales siempre están abiertos, no importa el contexto, siempre han encontrado ustedes en las autoridades, en la superintendencia, en las diferentes instancias, eco de sus peticiones. Diferente es que no siempre podemos atender lo que nos piden. Pero no basados en arbitrariedades, sino basados principalmente es en un bienestar común. Por lo tanto, estos avances, pues claro, vamos a seguir, nos preocupan mucho, que la NIF 17, que vamos a hacer con solvencia 2, ahí están los caminos, los números nos van a dar, eso se necesita para operar, no se necesita para ser resiliente una sociedad. Es una condición, claro que sí. Alguien me dirá, súper, ¿y por qué no pone eso en las comunicaciones que nos manda cuando nos hace una orden de capitalización? Eso hay que cumplirlo, son las reglas del juego. Pero mi mensaje aquí es diferente. Yo no vengo a decirles a ustedes, gracias por cumplir la solvencia o gracias por tener un plan de trabajo para estar en la NIF 17. Yo vengo a decirles realmente esto tenemos que construirlo y jalarlo todos. No es de otra forma en que salimos adelante y logramos esa resiliencia. Por esto no hay que preocuparse más. O por lo menos las trasnochadas ya tienen un camino y una solución, cómo se miden, discusiones van, discusiones vienen, la unidad de regulación hace su tarea, sus decretos, la superintendencia lo propio en la supervisión, pero el salto tiene que ser un poco más allá. Esos mecanismos de protección entonces es cómo logramos aseguramiento, no seguros, aseguramiento, concepto un poco más amplio también de lo que queremos nosotros, de la expectativa que deberíamos tener en esa generación, a quienes realmente lo necesitan.
Todo el mundo nos dice, superintendencia, ustedes deben buscar cómo se diseñan mejores productos. A mí me cuesta trabajo cuando me preguntan, superintendente, ¿cuál es el rol de la industria aseguradora y del sistema financiero ante lo que se avecina? Una dificultad de presencia del fenómeno de la niña. Y es muy fácil, tantos contratos, tantas áreas de afectación. La gran pregunta es, ¿eso cómo se convierte en una capacidad de reacción para preparar a este país a enfrentar ese fenómeno, que además no es nuevo, ya lo habíamos evidenciado en el 2000, tal vez 10, 11. ¿Cambiamos o aprendimos algo? Además de que los seguros se volvieron más costosos, claramente resulta que la materialización de siniestros tiene un efecto casi que inmediato en su tarifación. Es natural que esto suceda así, pero ¿qué más aprendimos de estas lecciones? La necesidad de tener más inversión, más esfuerzo en campañas de prevención. ¿Qué tanto lo hacemos? Algunas compañías, y veo caras que dicen, sí, súper, eso lo hacemos. No por cumplir una lista de chequeo, no por ganarme una estrella de reconocimiento en responsabilidad social, sino porque tengamos la convicción de que esa es la forma de poder avanzar. Hacer visible al asegurado, como lo decimos allí, es fundamental. ¿Cómo quisiera que esa campaña que se ha dado en materia del seguro obligatorio para accidentes de tránsito se trasladara a todos los demás productos, a todos? No con el enfoque de decir es que esto es insostenible, no. Nosotros no vamos a fracasar, doctor Miguel, y se lo dije en mi oficina y se lo dije a los presidentes. Con la industria aseguradora, o sin la industria aseguradora, nuestra función es garantizar que toda víctima derivada de un accidente de tránsito tenga protección. La industria aseguradora está montada en esto, estamos trabajando en esto. Pero así como hicimos esa sensibilización en medidas de prevención, ¿por qué no lo hacemos para otros elementos? Podría tener 10 ejemplos, aquí traigo solamente algunos a colación, de la típica reacción de algunos agentes frente a una situación de adversidad o una situación de complejidad. Para el SOAT tenemos una hoja de ruta, ya se las voy a compartir, unos compromisos muy importantes, pero no puede ser que digamos, súper, es que venimos a decir, o vengo a decirle, yo no quiero estar más en este ramo o no quiero este producto. Porque es que liderar y sacar un negocio adelante en las buenas es más fácil, claro que sí, pero en la adversidad es donde realmente se conoce la capacidad de una industria de ser también resiliente. Esa transferencia de riesgo residual se nos quedó en el discurso, es que las reaseguradoras no nos quieren ayudar, y también abro esa puerta. Yo sé que no es fácil. Las reaseguradoras también encuentran en la superintendencia financiera un canal de comunicación, un espacio para tratar de coordinar, incluso más allá de las funciones de la superintendencia, en todo lo que corresponda. Alinearnos con organismos de control, procurar entregar los elementos objetivos en las diferentes discusiones, pero todo dentro de la institucionalidad. ¿Cómo duele sentarse en una reunión a decir, es que no queremos riesgo Colombia? Eso duele cuando uno realmente está trabajando todos los días para servirle a este país. Usted lo decía, doctor Colmenares, la vocación del servicio. Bienvenido todo el esfuerzo que hagamos en vocación del servicio. Pero si no logramos transferir riesgo, pues también va a ser muy difícil. Y allí entendemos el papel y los mensajes que nos envían las aseguradoras. Tenemos que trabajar en cómo nosotros somos capaces de esa transferencia adecuada, garantizar el espacio para que las reaseguradoras también encuentren en la institucionalidad que existe en nuestro país respuesta a sus preocupaciones. Una vocación de largo plazo, finalmente diciendo, hombre, los ciclos están presentes. He tenido la fortuna de trabajar casi 18 años en la superintendencia financiera. Eso me llena de orgullo y yo trabajaría todo el tiempo que fuese necesario porque sé que esto vale la pena. Y sé que como yo hay muchos funcionarios en todas las instituciones de este país que se sienten orgullosos de lo que hacen. Los ciclos están presentes, hoy estamos bien, mañana no, una transición a algo no tan bien, pero no podemos hacerlo solos. Los servidores públicos no podemos trabajar ni hacemos milagros. Nos levantamos todos los días con la convicción de querer hacerlo bien, pero la vocación de largo plazo también viene de la posibilidad de poder generar mecanismos para poder ser contracíclicos. El ciclo va bien, perfecto, no nos vemos sino cada año cuando se revisan estados financieros. El ciclo va mal, listado de peticiones a las autoridades porque necesito exenciones para poder ser viable o para poder tener algún tipo de beneficio.
una gran reflexión no solamente en productos, sino en estabilidad. Y todo esto, al final un poco, tiene unos efectos que yo diría no son la consecuencia, sino son un síntoma, o más bien no son la causa, pero sí son un síntoma. Cuando yo no logro transferir en el buen sentido de la palabra, porque tampoco todo es tarifa, poder transferir esos efectos negativos a los consumidores, a las instituciones, pues realmente vamos a tener un problema muy complicado. Seguro decenal, responsabilidad civil, transporte de pasajeros, garantías aduaneras, rentas vitalicias, seguro de deudores. Aquí puede tener otra cantidad de ejemplos. Negocios donde no está presente la industria. Porque quiero, necesito, y es un listado, y está bien. Ni más faltaba. Nos corresponde escuchar, nos corresponde atender esas preocupaciones. Pero llega un punto en el cual uno dice, ¿otra? ¿Más? Y entonces, ¿cuándo somos capaces de gestionar el riesgo? Porque si yo lo que hago de gestionar el riesgo vía un montón de garantías, un montón de coberturas o una totalidad en la cobertura, pues al final yo no estoy gestionando ningún riesgo. Eso se vuelve igual de ineficiente. Entonces, unas reflexiones sobre cómo nosotros en esta industria, recuerdo hace tal vez 3 o 4 años, traía la misma reflexión sobre crecemos, el índice de penetración de seguros en Colombia ha aumentado. Sí, pero ¿en dónde? En los seguros obligatorios. Aquí seguimos mejorando, lento, con paso firme, pero queremos más velocidad. 43% son de la totalidad de primas existentes son de seguros obligatorios. Y eso que en algunos de ellos es difícil. El ejemplo de las garantías aduaneras, ¿en qué terminamos? ¿Recuerdan ustedes en qué terminó esa historia? Hoy no está presente, tenemos problemas logísticos, en fin, pero ¿en qué terminó esa historia? Que tocó abrir las garantías aduaneras a cualquier tipo de garantía. Ese fue el bienestar, el equilibrio que logramos construir después de una cantidad de definiciones. Entonces, una industria aseguradora y un conjunto de otros agentes que no estamos todos poniéndonos de acuerdo en el buen sentido para que realmente ayuden a generar resiliencia y bienestar. Son cosas que se nos olvidan y al supervisor le corresponde hacer memoria, ¿no? SOAT. He tenido también la posibilidad de participar ya en muchas mesas de SOAT y yo debo decirles que es mucho el trabajo, mucho el camino que se ha recorrido. Esto no ha sido tampoco ignorado. Esto ha sido un trabajo permanente y un trabajo constante en donde como propósito necesitamos asegurar la sostenibilidad. Una sostenibilidad que necesariamente, si yo voy y reviso de nuevo la ley, la sostenibilidad está asociada a unos factores que van más allá de un número de suficiencia, van más allá. Esas eficiencias al final del día, yo hago la invitación de nuevo, doctor Miguel. Necesitamos tener la claridad de cómo hacemos más eficiente, si puede haber algún nivel de eficiencias adicionales en el componente de gastos administrativos. Eso hay que mirarlo. En una coyuntura como estas necesitamos también que eso se ponga sobre la mesa. Estamos esperando unas cifras que ustedes nos habían comprometido entregar y yo creo que eso es muy importante. Poder tener un número y poder tener en el seguro obligatorio para accidentes de tránsito, esto es lo que yo me gasto. Lo que me reportan en el formato 290, pues a veces me cuesta trabajo, para serles muy honesto, poder justificarlo. Un 37% es lo que me están reportando. La superintendencia para el cálculo de la tarifa no tiene en cuenta ese porcentaje, tiene un porcentaje mucho menor, pero en el agregado uno dice 37% en este concepto. Una gran reflexión sobre la cual pongo la tarea porque aquí es una labor en que todos trabajemos en el mismo sentido. Manual tarifario fue el compromiso, ya tenemos un trabajo andando con el nuevo director de la ADRES y con el Ministerio de Salud, particularmente en lo que tiene que ver con el componente de material y procedimientos de ortopedia. Allí va a haber noticias positivas, que creo que es uno de los elementos fundamentales en esta discusión en la diferencia de precios entre atender vía SOAT o atender vía otro instrumento. Nosotros vamos en atención a una petición que la industria nos ha hecho de revisar el espacio para que exista una fórmula diferencial en ese cálculo de la reserva de insuficiencia de prima
para este ramo, atendiendo la solicitud, insisto, que ustedes nos habían hecho. Seguir en el esfuerzo de procurar la expedición a través de canales digitales, pero no canales digitales donde me bloqueen IPs. Por favor, en una industria como esta, ser parte de la convicción de sacar las cosas adelante es no jugaditas. Aquí seguramente algunos han recibido comunicaciones en donde sí hemos identificado bloqueo de IPs y bloqueos de zonas del país. No se puede. No es el camino que debemos recorrer para generar confianza. Reducir el sesgo al alza por la indexación, la tarifa y las coberturas atadas a salario mínimo. Y estamos haciendo un trabajo para que se genere esa revisión y no tengamos que estar expuestos a explicar que por suficiencia y que además sube el salario mínimo y que la inflación y que todos esos elementos y al final la tarifa se vuelva algo que no tiene mucho sentido. Entonces seguimos trabajando en esto. El plan de trabajo, como lo mencionó el ministro de Transporte ayer, está muy dirigido a tener resultados en el cortísimo plazo, ¿sí? Reaccionando entonces a las peticiones que la industria ha hecho. El componente de transparencia. En un evento como este, a nosotros también nos corresponde poner la voz del usuario, la voz del consumidor. Entender muy bien qué es lo que está pasando en ese entorno. Yo soy resiliente, soy capaz de generar bienestar ¿para quién? Nosotros lo hemos denominado la existencia de unas brechas entre el consumidor financiero en sus expectativas y la industria aseguradora, que claramente están muy abiertas, están muy dispares. Las demandas en facultades jurisdiccionales en el sector asegurador, en la delegatura que administra la Superintendencia Financiera, no nos están mostrando claramente una estabilidad o una disminución. Por el contrario, a diferencia de otras industrias, las aseguradoras están siendo hoy objeto de demanda. Tal vez alguien podría decirnos, pero es que una demanda no se le niega a nadie. Está bien. Vamos a revisar cómo es el comportamiento de esas demandas. No nos dejemos guiar solamente por los números, debémonos llevar por la convicción y la actitud. Y aquí también un llamado muy importante a las áreas jurídicas, ya sean directas, internas o tercerizadas de la industria aseguradora. El índice o el indicador de litigiosidad es mucho más alto de lo que sucede con cualquier otra industria. Y están hablando con la Superintendencia Financiera, un interlocutor técnico, un interlocutor válido, independiente, con capacidad en esa delegatura de poder tomar decisiones en derecho. Hemos tenido que incluso llevar a denuncias abogados al Consejo Superior de la Judicatura o a la sala nueva creada porque consideramos que es un abuso en el ejercicio del derecho las instancias a las cuales nos han llevado. Y eso no puede pasar. No puede pasar. Allí algo tenemos que hacer, presidentes de las compañías y de la industria, para que esta litigiosidad no se vuelva un tema confrontacional permanentemente. ¿Qué hacen ustedes en un proceso peleando y discutiendo con su supervisor? No tiene mucho sentido. Al final pierde el consumidor, pierde la industria, perdemos nosotros como superintendencia y eso no sirve, no funciona. Aquí hay unos indicadores de cómo se están funcionando en el número o en el incremento. Y como si fuera poco, en el sentido del fallo, 72% de las decisiones que se toman a favor del consumidor financiero. Entonces, ¿para qué sirve este desgaste? ¿Para qué sirve esa necesidad de tener que confrontar a un juez técnico con unos argumentos que a veces son demasiado traídos de los cabellos, tratando de justificar que revisemos muy bien qué estamos haciendo allí? Los tiempos en los cuales la superintendencia se está tomando son un porcentaje más alto, gracias a esa litigiosidad, en la industria aseguradora. No me está pasando en las demás industrias. Entonces, un llamado también a que pensemos muy bien cómo lo estamos haciendo. Y un tercer elemento que no es menor, y es, si yo me fijo un poco en qué es lo que está siendo exitoso, de alguna manera es contraintuitivo, la conciliación. Es tanto el desgaste, y no quisiera de alguna forma creer que esto atiende a una estrategia, pero es tanto el desgaste que el consumidor al final dice, ¿sabe qué? Hagamos una conciliación. Hagamos una conciliación, salgamos, prefiero un mal arreglo que un buen pleito, nos decían en la universidad, de alguna forma tratando de buscar mecanismos alternativos de esas soluciones. Más demorado, más litigioso y al final al consumidor financiero ya cansado, venga, conciliamos.
Ese no es un camino para ser resiliente, no es un camino para mostrar o para acreditar o validar de alguna forma la convicción del servicio y de seguir adelante. Por lo tanto, además del régimen prudencial, además de la tarea de hacer sostenible muchas de las industrias, el énfasis en la supervisión, y esta ya es mi última diapositiva, debe estar necesariamente alineada a que, uno, las expectativas sobre el producto que se está contratando sean las que corresponden de lado y lado, y segundo, garantizar que esas expectativas se cumplan en los términos que han sido acordados o pactados. Una línea de mucho trabajo en materia de consumidor. Es que nos tiene que seguir preocupando y nos tiene que doler que los consumidores financieros se sientan un poco, permítame usar la expresión, cansados de tener que contratar. Y yo veo las buenas cifras, doctor Miguel, comunicado, vamos a tener más pólizas en vehículos, vamos a tener, qué bueno, pero esto no es un momento, no es una felicidad de solo un día, sino tenemos que pensar en cómo ese consumidor financiero necesita de alguna manera generar un mejor ambiente de confianza. Se ha hecho mucho esfuerzo, no lo voy a desconocer. Lo que quiero decir es que el esfuerzo no es suficiente y la coyuntura realmente está demandando más velocidad y más profundidad. Condiciones de vinculación al seguro, proceso de información suministrada, participación de los intervinientes en ese proceso. Aquí también muy importante la labor de intermediación. Venimos haciendo un trabajo importante con ACOAS. Yo creo que vamos avanzando. Doctora Claudia, muchas gracias por todo ese esfuerzo que yo sé que estamos haciendo para tratar de que la intermediación logre avanzar rápidamente entonces en lo que estamos nosotros teniendo como expectativa. Declaraciones aquí, declaraciones allá, conocimiento de condiciones, evaluación de la reclamación y las causales de objeción, trabajo que pareciese ser básico de supervisión, básico, alguien diría súper, pero allí no hay ninguna novedad. Pues a ese nivel estamos, tener la claridad de que el consumidor financiero no solamente se siente satisfecho, sino respaldado porque tiene al frente una entidad que sus expectativas son claras y se están cumpliendo. Y yo creo que esa labor es muy importante. De otro lado, hay que seguir en la educación financiera, hay que reconocer entonces, como corresponde, la experiencia muy positiva desde la validación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, EFSAP, el año pasado, sobre cómo Fasecolda ha hecho un gran esfuerzo por educación financiera. Pero insisto, parece que necesitamos más, necesitamos otra capilaridad, parece que necesitamos otro tipo de instrumentos para no quedarnos durmiendo en los laureles. Es muy bueno ese reconocimiento, pero la industria tiene que replicar esos ejemplos y ojalá otras industrias también replicaran. El programa entonces, Viva Seguro, el programa de educación financiera de Fasecolda, le estamos otorgando la categoría Gestión de Capacidades nivel 1, el mejor reconocimiento que la superintendencia tiene como estándar a los programas de educación financiera. Básicamente reconoce las capacidades tanto institucionales y operativas de Fasecolda. Más información, contenidos y materiales absolutamente pertinentes que necesitamos avanzar y contextualizar a los nuevos retos, generación de confianza y de cobertura. Y esta certificación tiene una vigencia de 2 años. Pero yo no quiero esperar a los próximos 2 años para poder decirles a ustedes, señores, el compromiso está y vamos a volver a expedir nuestro sello, porque sé que este es un esfuerzo de todos los días. Este es un esfuerzo que requiere además recursos, requiere compromiso, requiere dedicación y en ese sentido, pues esperemos que ese sello tenga mucho brillo en la industria y en las personas que la reciben, porque al final del día este programa tiene todo el sentido cuando yo logro replicar eso y poderlo validar en cada uno de los que reciben estos tipos de instrumentos. Muchas gracias a todos ustedes por su atención, espero que haya sido de utilidad esta presentación. Siempre reiterarles que el camino desde la institucionalidad, desde la superintendencia, las diferentes entidades, continúa más abierto que nunca, dispuestos entonces a, con esa convicción y ese deber de servicio, seguir avanzando y generar bienestar en nuestro país. Muchas gracias a todos por su atención. Buen día.